el asesinato del que se le acusaba y por el que casi pierde la vida. José, 1995, en Brandon, al hijo del sheriff le matan de 10 balazos, a su novia de 35 puñaladas. Sí. Un crimen tan horroroso, por algún motivo va y se lo indilgan a usted y le condenan. ¿Por qué? En aquel entonces, estamos hablando de 1996, cuando me detienen, estoy pasando yo un momento pues un poco complicado, es un divorcio, o sea, un divorcio nunca es fácil. Tengo una exmujer que ha llamado a las autoridades en 2 ocasiones anteriormente a ese día, a esa fecha. Una ocasión diciendo que me voy a llevar a mis hijas a España, sacarlas de Estados Unidos. Otra ocasión diciendo que voy a casa de ella amenazándole que voy a hacerle algo. Y claro, esta última ocasión, y sin justificar lo que hace, ¿no?, pero poder llegar a entenderlo por la custodia de mis hijas, evidentemente, todo esto que se hizo, llama a la policía, dice, creo que los carteles del que se habla de una persona o personas relacionadas a este crimen tan horrible, creo que mi exmarido tiene algo que ver. ¿Una venganza de su exmujer que está en trámites de separación de usted? Por ahí empieza. ¿Puede empezar toda esta historia? Por ahí empieza. Y por otra parte, cosas que no se comentan, cosas que no llegan aquí. O sea, hubo 2 investigaciones. Una investigación claramente de saber quién había cometido estos asesinatos y otra interna, de interior, para saber cómo es posible que el jefe del departamento de policías tenga un hijo que sea un narcotraficante. O sea, era evidente que había una investigación ahí y cuanto antes este caso se cierre, pues mejor para todos. Lo cerraron rápido. 1997, Corte Suprema de Florida, condena a muerte para usted. Se le debió caer el mundo encima cuando escuchó eso. Sí, yo me sentí traicionado. Yo creía en la justicia norteamericana, yo creía en la pena de muerte. O sea, os puedo decir claramente, y no es algo que lo digo con orgullo, el momento que yo entro al corredor de la muerte, aun cuando entro yo al corredor de la muerte, estoy a favor de la pena de muerte. O sea, yo me sentí traicionado por el sistema que había apoyado durante tanto tiempo. Prisión de Starke, condenado a la silla eléctrica. ¿Cómo transcurren 4 años en ese espacio, ese corredor de la muerte, esas celdas y ese ver que de vez en cuando baja la intensidad de las luces porque están probando la silla eléctrica? ¡Buf! Llegas en el 97 y hoy, claro, hoy hay opciones. Hoy te dicen o bien es la inyección letal o la silla eléctrica, pero yo cuando entro en el 97... Era solo silla eléctrica. Solo silla eléctrica, no había opción, claro. Y llegas en ese momento y te condenan a la muerte e intentas pensar y reflexionar, oye, ¿cómo he llegado yo a esta situación? ¿Cómo he llegado yo aquí, no? Miro atrás y tengo una mezcla de ideas, de pensamientos, de cómo ocurrió todo y sinceramente no me imaginé en ningún momento que yo llegaría a ese corredor. Ahora miro atrás, casi 12 años después de haber salido y me parece como que he vivido un sueño, pero durante 30 años. O sea, yo me siento mayor. ¿Cómo era el día a día en ese corredor? Largo, muy largo, interminable. O sea, uno habla de 3 años en un corredor, o un poco más de 3, y me parece que he vivido 20 años ahí. La comida no es de la mejor, el trato ya no es el físico que vemos en las películas, es peor de lo que se ve. Y luego añade lo que es el maltrato psicológico, ese recordatorio diario por parte de los funcionarios que te escupen, te llaman asesino, las pequeñas bromas que entran a tu celda, te miden la cabeza a ver si entra en la capucha de la silla eléctrica, o tengo una maquinilla de afeitar para afeitarte el tobillo, a ver si... Cosas que dices, ¿cómo, no? O sea, yo en ningún momento me imaginé que sería así dentro de un corredor. No, nunca pensé. Pero estamos hablando de Estados Unidos, la primera gran democracia del mundo. No estamos hablando del expreso de medianoche en Turquía. Estamos hablando de una democracia con garantías. ¿Realmente la vida es tan difícil ahí dentro? Claro, es que imagínense el punto de vista vuestro o lo que pensáis vosotros de Estados Unidos. Imagínense una persona, un residente que ha vivido casi toda su vida ahí. Lo que pensé yo cuando llegué al corredor, dije, esto no es posible, o sea, esto no puede ser. O sea, lo que está ocurriendo aquí, ya no a Joaquín José Martínez, sino a los demás compañeros que vi, las cosas que vi dentro, dije, en este país, o sea, esto nos lo han mantenido oculto pues cara al público, y es algo lamentable, que no se habla de ello, es casi tabú. Hoy en día sí se habla, pero en aquel entonces, en el 97,
Nunca se hablaba de la pena de muerte, ni siquiera un debate. O sea, todo el mundo estaba a favor de ella y cuidado con hablar en contra de ella. O sea. ¿Realmente los vigilantes del corredor de la muerte eran tan malintencionados que les recordaban que a veces la silla eléctrica había fallado y se había achicharrado el preso? Sí, sí, hubo 2 ocasiones. Es más, llegamos a un punto que la silla eléctrica se convierte en debate nacional, estatal primero, luego nacional, en el sentido que decían que no sabían si considerarla humana o inhumana, porque habían quemado a estas 2 personas que habían sufrido una sobrecarga tan fuerte que bueno, habían quemado la parte superior del rostro, del pecho y la cabeza, y que habían sufrido durante la ejecución. Entonces, claro, las bromas de estos funcionarios eran seguidas, o sea, no era de un día, eran todos los días. Pero sí debo decir una cosa, yo entro al corredor de la muerte, se me trata de una forma. Recuerdo las palizas, claramente, podría hablar durante horas, pero yo creo que está claro que en el corredor eres lo peor de lo peor y te tratan de la peor manera posible. Pero sí debo decir por los funcionarios que llegando al final, una vez transcurrió un tiempo, una vez recibí las visitas de los senadores, de los medios de comunicación que veníais pues seguidamente cada semana, de las cartas que recibía, el trato por parte de los funcionarios cambió de tal forma que recuerdo claramente que había momentos que los propios, ya no vigilantes, sino los sargentos, traían comida de casa y dicen, oye, prueba esto. Que cuando salía yo del corredor de la muerte ese día y se despedían de mí, me daban atrás y me decía el capitán de la prisión, no queremos verte más por aquí, ya sabes lo que te espera aquí. Suerte. Y efectivamente usted ya sabe lo que le espera ahí. Está en el corredor de la muerte, pasan los días, pasan los años, el final va a ser uno, nada más, que le ejecuten. Cuando uno está en esa situación, no piensa, mira, más vale suicidarme ya y acabar con esto. ¿Cuál es el grado de desesperación que uno alcanza en esas circunstancias? Yo, por suerte, estuve muy poco tiempo para llegar a contemplar el suicidio, pero sí os debo decir que yo he conocido casos ahí. El compañero de celda de al lado, Marielito, cubano, llegó, era un asesino a saldo, había cometido no sé ni cuántos crímenes, había confesado los crímenes y todo lo demás y dijo, no puedo más, no quiero más recursos, me niego a continuar con esto, pidió al gobernador que firme su sentencia, en los 2 años de salir yo del corredor de la muerte, lo ejecutaron y lo mataron, Rigoberto Sánchez. Un caso de una persona dura, fuerte, que simplemente el corredor de la muerte acabó con él. ¿Usted es consciente de que hoy no estaría vivo si no fuera por sus padres, por Joaquín y Sara? Lo dieron todo por sacarle a usted de la cárcel. Mis padres fueron increíbles. Mi padre en especial, ¿no? Tenía un mensaje que quería hacer llegar a todo el mundo, que era que tenía un hijo inocente y que necesitaba el apoyo de todos, ¿no? Y ya no tanto eran mis padres, era vosotros también los medios, ¿no? Yo por eso el tiempo que puedo dedicaros os dedico siempre porque estoy eternamente agradecido a ellos. O sea, ellos tenían un mensaje de que tenía un hijo condenado a muerte que necesitaba ayuda. Y la única forma, la única manera de hacer llegar ese mensaje a todo el mundo, no España, pero a todo el mundo, como lo hicieron ellos, fue mediante vosotros los medios. Luego ya las organizaciones y los demás grupos, pero y el gobierno también, vamos, las cosas claras. Todos formaron parte de que yo esté libre hoy aquí, no puedo atribuir ni una cosa ni otra, pero sí que empieza con mis padres. Pero en Estados Unidos los medios le juzgaron a la pena de telediario, le daban por asesino, usted había matado a esas 2 personas. Y en España sus padres consiguieron que tras la reticencia inicial, algo habrá hecho si está en el corredor de la muerte en Florida, ¿no? Algo habrá hecho. Consiguieron que no, que realmente la opinión pública española dijeron, hay un español inocente o por lo menos con unas irregularidades tales en su juicio que no merece estar ahí. Y le dieron la vuelta al asunto. Hace gracia, ¿no? Porque cuando acaba todo esto, el proceso, los americanos son muy cerrados. Pero cuando acaba todo este proceso y escriben de mí en el New York Times o el Washington Post, los periodistas con los que yo hablo me dicen, oye, pues sí que tenías razón, ¿no? Llegas a España, conoces a muchos medios, hablas con muchas personas y directamente no te lo dicen, pero indirectamente sí que hay algunos que dicen, oye, es que en un momento llegamos a pensar que, claro, como estabas en todo, o sea, ¿cómo cambia todo? O sea, le doy también un poco la vuelta, no solo a cómo lo has comentado, sino también a la realidad de las cosas. La realidad es esa. O sea, yo he salido de un corredor de la muerte y nadie en Estados Unidos culpable sale de un corredor de la muerte. Es así de claro. Cuando usted llegó era el primer español en el corredor de la muerte y en su estancia llegó a ver hasta 5, ¿no?
Sí, yo era lo que siempre decía mi padre. Mi padre decía, bueno, hoy es mi hijo. Tengo un hijo condenado a muerte, mañana puede ser el hijo vuestro, vuestro familiar, vuestro primo, puede ser cualquiera. Hay que hacer algo por él. Y cuando yo salí del corredor de la muerte en 2001, pues había 4 españoles más, de los cuales todavía queda uno, que es Pablo Ibar. Pablo Ibar, el sobrino de Urtain. Que la verdad es una... ¿Qué sabe de su caso? ¿Qué posibilidades tiene? Están haciendo todo lo posible. Hemos estado un poco hoy con el padre también. Ahora veo el sufrimiento de mis padres. Sinceramente, mis padres cuando llegaban al corredor a visitarme, mi madre sí lloraba un poco, intentaba retener esas lágrimas, ¿no? Pero ahora veo, mediante Cándido, el sufrimiento de todo lo que pasaron mis padres estando aquí fuera. Y luego miro la mujer que tiene Pablo, digo, qué diferencia, o sea, la mía me envió y aquí tiene él una mujer que le ha apoyado desde el primer día que entró al corredor de la muerte y que sigue estando a su lado. Eso es admirable. Me da pena, tristeza de que siga condenado a muerte. Creo en él y creo que tarde o temprano saldrá, pero también creo que está tardando mucho tiempo y que hace falta hacer un poco más. ¿Pero cree que hay posibilidades de que salga? Sí, sí. Cuanto antes, mejor. No queremos llegar a un momento que el Estado intente dar alguna facilidad, como dicen ellos, y cambiar esto a cadena perpetua, que sería una salida por parte de ellos. Yo creo que se está haciendo todo lo debido. Yo creo que hay la plataforma que lleva el tema lo está llevando muy bien y que tiene el apoyo de muchísimas personas, incluido el gobierno, y que tarde o temprano volverá a casa, pero me preocupa que esté tardando un poco en hacerlo. Cuando usted estaba ahí dentro y sabía que sus padres estaban dándolo todo, que la opinión pública en España ya era favorable, que las organizaciones le estaban apoyando, que ya contaba usted con un abogado que tenía posibilidades de sacarse adelante, ¿llegó a pensar que el final sería este o pensaba, bueno, me conmutarán la pena de muerte pero me condenarán a cadena perpetua o a otra cosa? ¿Llegó a pensar que realmente le pondrían en la calle y sería libre como soy? Yo hasta el día que lo peor de todo es que, claro, a mí me declaran no culpable, lo vemos muchas personas que se acuerden del caso, recuerden el caso, y hasta ese mismo día yo seguía diciendo, esto es de aquí, me van a buscar la forma de mantenerme aquí, y me mantuvieron ahí 24 horas más. O sea, libre de todos los cargos, tuve que pasar la noche en la cárcel, o sea, y recuerdo claramente que tenía una caja preparada con todas mis cosas, me quedaba medio dormido, miraba la caja y decía, pues mira, no ha sido un sueño, sí que me voy mañana. Luego ya llegaron pues las cartas del ministerio, de su majestad, etcétera, y dije, mira, esto ya falta poco, y el día siguiente por la mañana rumbo a casita. 4 años en el corredor de la muerte, seguramente todas las noches fantaseando, soñando, si saliera el día que salga, ¿qué es lo primero que haré? ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Sabes? Lo imaginé muchas veces. Imaginé volver a estar con mi familia, con mis hijas, abrazarles, ¿no? Mi vida cambió desde el momento que salí del corredor. No fue nada como yo tenía pensado. Yo decía, momento íntimo, mis hijas, abrazo, volver a verlas, estar con ellas sin el mono naranja, que me vean, ¿sabes? Diferente, que me vean ahí, vestido como una persona, abrazarlas. Recuerdo claramente el primer día que vi, os vi a los medios y lo primero que dije, madre mía, ¿cómo atiendo yo a todos los medios de comunicación? Porque estabais todos y a cada uno les había dicho, os voy a atender, os prometo que cuando salga os voy a atender a cada uno de vosotros. Y os tenía todos y yo, ¿cómo hago esto, no? Y luego recuerdo que me llevaron a ver a mis hijas y me llevaron a una suite de un hotel y recuerdo claramente que estaba llena de personas. Que si los policías vigilando a mi ex, que si la gente con la que iba yo, que si el cónsul, que si el vicecónsul, el director. Dije, esto no es nada como me lo había imaginado, como había soñado. En ese momento me di cuenta que mi vida no volvería a ser la misma, o sea, y no lo es. Y no lo es. Usted nos ha confesado al inicio de esta conversación que antes era partidario de la pena de muerte, consideraba que era un castigo justo para determinados criminales. Ahora piensa lo contrario y ahora usted, que vive en libertad, dedica su vida a combatir la pena de muerte justamente. Pues sí, uno puede llegar a equivocarse y sinceramente no fue el hecho que me condenasen a mí siendo inocente lo que me hace cambiar mi percepción de la pena de muerte. Es el hecho de ver todos los condenados a muerte que habían dentro de la cárcel, ver a los familiares, ver el sufrimiento de otros, que digo, y luego aparte de eso, ver las injusticias, porque hay más de uno, o sea, en Juan José Martínez hay uno,
pero es que después de haber salido yo había 30 más condenados a muerte en todo Estados Unidos que habían salido. Entonces, eso es lo que me lleva a mí a estar en contra de la pena de muerte, de ver que no era un caso y de ver que el sistema no funcionaba. No lo digo con orgullo, pero sí que estaba ahí, y era lo peor de lo peor, ¿no? Era de estos... Y lo puedo... A ver, que me entiendan bien. No puedo llegar a justificar ciertas cosas, pero puedo llegar a entender en un momento, aquí viviendo en España, que vemos ciertos casos de cosas horribles, un padre que hace lo que hace con sus hijas, las asesina, las entierra, o otro caso, Marta, y dices, a ver, ¿cómo puede ocurrir eso en este país? Esta gente tendría que recibir el peor castigo posible. Y lo digo así de claro. Y te digo inicialmente, como padre que soy, y como hijo que soy, la rabia que llevo dentro cuando veo un caso así, muchas veces me supera. Y si no es porque tengo a alguien a mi lado, o veo algo, o porque creo en el sistema, no podría llegar a pensar pena de muerte. No estoy a favor de ella, pero puedo llegar a entender cómo algunas personas en algún momento, por rabia, por impotencia, pueden llegar a pensarlo. Joaquín José Martínez, se convirtió usted en el privilegiado primer español y primer europeo que salía con vida del corredor de la muerte, pero el mayor galardón que se ha llevado es seguir con vida, poder disfrutar de su familia y estar aquí para contarlo. Gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, como siempre. La verdad, el honor es mío. El caso de José Joaquín Martínez, como saben, es uno, él mismo lo ha dicho, pero la pena de muerte sigue existiendo. Parece mentira, pero en pleno siglo XXI todavía hay muchos países, algunos muy desarrollados y grandes democracias, donde se aplica la pena de muerte. Echemos un vistazo al mapa. La condena a la pena capital de criminales y delincuentes ha sido una constante desde el Código de Hammurabi hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, durante milenios las diferentes sociedades y civilizaciones humanas han ejecutado a aquellos que violaban sus leyes. Las justificaciones de este tipo de condena han ido variando con el tiempo. Así, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se consagraba el principio de ojo por ojo y diente por diente. Por tanto, quien provocase la muerte de alguien debía, a su vez, ser ejecutado. En la actualidad hay más de 20 países en el mundo que mantienen la condena de muerte, pero reservada para delitos especialmente graves: asesinato, terrorismo, traición, rebelión. Aun estando reservada en la actualidad para delitos especialmente graves, existe una corriente de opinión contraria a la pena de muerte muy importante. Los argumentos más empleados para el rechazo de la pena capital son la inviolabilidad de la vida humana y la falibilidad de las condenas, es decir, la posibilidad de ejecutar a un delincuente que en realidad no era culpable del delito. Además, la mejora en la seguridad de las cárceles modernas ha hecho que la fuga de los presos sea prácticamente imposible, por lo que la ejecución como prevención de la evasión ha dejado también de tener sentido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Pena de muerte sí? ¿Pena de muerte no?